Tenía ganas de quitármelo ya. Y ahora tengo que ponerme siempre la mascarilla. ¡Japón con jamón! ¡Sorpresa! Otro martes de vlog inesperado. Es que hoy es un día muy importante para nosotros porque, bueno, quizás vosotros ya sabéis, ¿no? Podéis estar oliendo qué es lo que puede ocurrir. Hoy hace un año que nos mudamos a Japón. Vale, Yuko, no le has dado nada, ni un segundo a ver si pueden adivinarlo, ¿no? Tú ya desde el principio dando pistas con los spoilers. Bueno, sí, hoy hace un año que nos mudamos a Japón. ¿A Japón? Nos mudamos. Bueno, sí, hoy hace ya un año que nos mudamos a Japón de manera definitiva. Y queríamos, pues no sé, recordarlo, celebrarlo con vosotros, sobre todo con los que han ido llegando ya cuando nosotros estábamos viviendo ya en Japón, que prácticamente sois la mayoría. Antes he dicho mudanza definitiva, porque ya muchos sabréis que hemos estado viviendo en Japón una temporada, volvíamos a España, veníamos a Japón un año, volvíamos a España, por el tema de estudios y tal, ¿no? Y eso pues nos quemaba mucho, también gastábamos mucho dinero en ir y venir, y mira, teníamos que decidir, y aquí estamos. Es verdad, no todo el mundo ha visto cómo eran nuestros primeros vídeos. Si comparamos ahora, se nota mucho, ¿eh? Miedo me da. Esas tomas fueron grabadas hace hoy justo un año, ¿eh? Y fueron hechas con esta camarita, ay, con esta action cam, que recuerdo, no sé si os acordaréis vosotros, los primeros que estabais en el canal, con esto. Era ojo de pez, ¿verdad? Y la gente dice que se marea. Y desde entonces nuestra vida ha pegado un cambio espectacular. O sea, viviendo día a día, la evolución no se nota, es como muy lento. Pero si comparamos el primer punto con el punto en el que estamos ahora, es que no tiene nada que ver. Y ya si hablamos del nivel de español de Yuko, la noche y el día, ¿eh? Ahora me siento bien porque con mis familias y también echo de menos la familia de Ernesto. ¿Tú has visto cómo hablaba? Ahora me siento bien, echo de menos a la familia. No sabía decir una frase bien y estaba muy nerviosa ante la cámara. Cuando había gente mirando en la calle, como grabamos, y estaba muy nerviosa y... ¿Qué hago yo? Así, ¿no? Tenía vergüenza. Ahora ya me da igual, ¿eh? Sí. Pero en eso todavía se equivoca mucho, aunque es nativo. ¡Oye! Puede decidir si tener nacionalidad española, simplemente, pues, simplemente, y ahora las generaciones, y ahora las últimas, con el nacionalsocialismo, con lo que ya sabemos, ¿no? Con el nacional... Joder, con el nacional... Joder, no me sale nunca. Tío, pero ¿por qué no me sale nunca nacionalsocialismo? Está demostrado, ¿no? Pero no me refería solo a los cambios con los vídeos, Yuko, sino a los cambios en nuestra vida. Que sí, a ver, que YouTube ha sido una parte importantísima de nuestra vida este año, pero no nos la ha cambiado. Yo creo que lo que realmente nos ha cambiado la vida, y nos la va a seguir cambiando, son las decisiones que hemos estado tomando este último año. Mira, nosotros llegamos y estuvimos 2 meses viviendo con los padres de Yuko. Durante esos 2 meses estuvimos buscando un apartamento para nosotros. Y la primera gran decisión fue ya mudarnos a ese apartamento nuevo, tener nuestra propia vida, nuestra propia casa, no sé, independizados, ¿no? Después de eso vino otra decisión que fue la búsqueda del trabajo, de cómo nos íbamos a ganar nosotros la vida aquí en Japón. Y ya por último fue, pues, la decisión, digamos, más gorda, que fue pues la de tener un bebé, ¿no? La de ampliar nuestra familia. Sí, tener un bebé es la decisión más importante que hemos decidido juntos. Y mira, ya se nota un poquito la barriga, ¿no? No lo sé. A ver, espera. Un poquito, ¿no? Se nota algo, ¿eh? Sí, se nota, ¿eh? Algo hay, ¿no? Algo hay. Antes no tenía la barriga así, era más plana.
Al principio no éramos conscientes que estoy embarazada y dentro de 9 meses vamos a tener un bebé, pero ahora sí ya mi barriga está un poquito gorda y ayer no fuimos al médico y ya tiene la forma de un bebé ya humano, ¿no? Sí, no va a ser una botella de calcio. Ya se nota, ¿no? Que somos padres, ¿no? Poco a poco nos vamos dando cuenta de lo que viene. Sí. Y ahora que Yuko dice el tema este del crecimiento barriguil, también creo que a lo largo de este año, desde que empezamos a hacer los vídeos aquí en Japón, hemos cambiado físicamente. A ver, viéndonos todos los días a lo mejor no se nota tanto el cambio, pero si ahora os vais al primer vídeo que grabamos aquí en Japón, somos bastante diferentes. Yo no tanto, ¿no? No sé. Y tú has cambiado mucho estilo de pelo, ¿eh? En un año, ¿cuántos tipos de peinado has hecho? ¿5 o 6? Bueno, a ver, yo no he ido contando las veces que me he cambiado el pelo, pero es que tú te haces un peinado diferente para cada vlog, ¿sabes? Y además no sé de qué te quejas, porque tú a mí, no sé si te acuerdas, me has maquillado y no sé qué te falta hacerme ya. Te voy a poner un yukata y una peluca. Ya me has puesto un yukata, Yuko, no sé si te acuerdas, que tienes mala memoria para lo que quieres, ¿eh? Pero una peluca no. Peluca no. Peluca no. ¿A dónde vas? Peluca no. Tenemos que ir al supermercado para hacer la compra. Son las cosas de nuestra vida diaria. Hora de ir al súper. Venid acá con nosotros. Venid con nosotros. Ahora que estamos haciendo algo cotidiano de nuestra vida, acabo de recordar que en los directos muchos preguntáis por qué no hacemos vlog diarios o por qué no hacemos vlog de cómo es nuestra vida privada o nuestra vida cotidiana en Japón, y allí en los directos siempre respondemos de manera individual. Entonces, bueno, con este vídeo pues queremos hacer una respuesta así más global, ¿no? Para que ya todo el mundo lo sepa. Nosotros no hacemos vlog de nuestra vida porque está un poco feo decirlo, pero nuestra vida es muy aburrida. Bueno, espera. Muy aburrida, imagino que desde el punto de vista de la gente que nos ve desde fuera. Para nosotros, así nuestra vida es perfecta. Pero porque nuestra personalidad es así. Cuando tenemos tiempo libre, normalmente estamos en casa. O a veces vamos a dar un paseo por la calle. También vamos al supermercado para tomar un café y comer dulces, pastelitos y hablar de nuestras cosas. Es una vida muy tranquila. Sí, es justo eso, es una vida demasiado tranquila como para que resulte interesante a otra gente, ¿no? Entonces por eso preferimos hablar de temas generales sobre Japón, en lugar de enfocar el protagonismo en nosotros. Y de vez en cuando, si tenemos algo interesante que contar de nuestras vidas, como por ejemplo el vídeo este de cómo aprendí su idioma, cómo aprendió Yuko español, cómo aprendí yo japonés, entonces sí que hacemos un vídeo sobre ello. Pero bueno, aprovechando que ahora estamos modo cotidiano on, vamos a hacer la prueba para que veáis cómo sería nuestra vida, pues no sé, una tarde-noche, sí, ya es de noche, una tarde-noche cualquiera en Japón. Yo el otro día probé una bebida que no me gusta nada. Es muy sana y tiene muchas frutas, pero el sabor era muy fuerte, entonces no puedo disfrutar de ese sabor. A mí no me supo tan mal, ¿eh? A ver, yo con mi propio dinero no me la compraría, pero si alguien me la ofrece, me la bebería. Obviamente prefiero otras cosas antes, pero bueno. Era muy caro, ¿eh? También. Por eso te digo que con mi dinero no me la compraría. Vamos a empezar a hacer la compring. Deporte de riesgo. Yuko, ¿tú quieres un ramo? ¿Quieres ramos? Póngame un manojo de gyoza, niña. De las más baratas que tenga. Me gustan mucho las gyoza, ¿eh? Y eso que está ahí, los shumai, también me gusta. No se ve bien. Mira, Yuko. Banderita de España. Paella, ¿eh? Paella. Paella no, es para mí. Perdón por el chiste, ¿eh? Vale. Ya. Vale, gracias. Un calpis. Este es nuevo. Sabor fuerte te cae tarde, ¿eh? Por lo menos la etiqueta de esta no la había visto nunca. Vamos a echar uno, ¿vale? Lo voy a probar. Vale, sonido de caja registradora. Muy bien. Vámonos, hija. Ahora vamos a comprar una bombillita, bueno, bombillita, es una bombillaza circular que nos hace falta para el salón, porque se nos apaga de vez en cuando y nos deja oscuras. Muy íntimo todo. Uy. Estas son, ¿no? Sí. Aquí, aunque no se vea, hay una bombilla, ¿vale? A ver si se ve así bien. Ahí está. Yuko, para los vlogs, esta iluminación es perfecta. Mira, mira la diferencia. Oscuro
Claro. Bueno, aquí ya no tenemos más nada que hacer, nos vamos a casa porque hace muchísimo frío hoy, ¿eh? Tengo las manos para meterlas en Coca-Cola. Mira, viene el gato. Nos ha seguido aquí, ¿eh? ¿Tienes la comida? Hoy solo una. A ver, ¿qué tienes? A ver, ese gatito. ¿No? No, No quiere. no quiere. Está comiendo ya, ¿no? No sabe nada el tío. Ay, tenía ganas de quitármelo ya. Y ahora tengo que ponerme siempre la mascarilla porque el médico me dice que cuando sale por la calle, para no contagiarme, ¿no? Yo no tengo alguna defensa de enfermedad y es más fácil contagiarme. Con el embarazo, si tengo resfriado, no puedo tomarme las pastillas, entonces mejor que para defenderme, ¿no? Ten cuidado. Ten cuidado. Pues estos minutillos que acabáis de ver es más o menos como es nuestra vida diaria, ¿no? Es decir, nivel de epicidad bajo cero. No, pero queríamos hacer un vídeo sencillo para, no sé, rememorar este año que hemos estado aquí. Es como poner una banderita en forma de vídeo, ¡pum! A partir de aquí, otro año más. A ver cómo se nos da, ¿no? ¿Y vosotros qué? ¿Vais a venir con nosotros o qué? Venid con nosotros. Si os ha gustado este video, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!